Me avisa. ¿Ya está grabando? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar. Les dije que hoy íbamos a retomar el estudio del Evangelio de Juan y exactamente en el capítulo 10. Y es una aventura maravillosa esta que vamos a emprender hoy. Yo les confieso, siempre había querido entender este, este capítulo. Para mí está lleno de un montón de cosas que yo no entendía, aunque les dije que no lo vamos a ver completo, ¿sí? Vamos a ver solo la parte que para yo considero es el corazón de este capítulo. Ahorita les voy a decir incluso cómo se denomina a este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y esa es la enseñanza que vamos a ver, eh, es en lo que nos vamos a concentrar. Eh, Pongamos, si quiere, por favor, eh, bueno, ahorita sí tenemos el micrófono, ¿verdad? Sí, ok, listo. Yo no sé qué retos, voy a ir directamente al estudio. Yo no sé qué retos, en qué retos estén ustedes trabajando hoy o qué retos tengan ustedes en este momento en sus vidas, ¿sí? Pero a través de esta enseñanza yo voy a intentar proponerles, no voy a intentar, no, les voy a proponer lo que para mí es el más grande de todos los retos en la vida de un creyente. Y no es algo que tenga que ver con una circunstancia en particular o con un momento en particular en nuestras vidas. Es un reto, es el más grande de los retos en la vida del creyente y es algo que debe ser un reto siempre, constantemente, continuamente. A través de esta enseñanza, ustedes y yo vamos a profundizar en este detalle, en este reto, ¿sí? En esta enseñanza. ¿Cuál es de lo que habla? Lo van a ver, van a ir viendo esto conforme vayamos desarrollando la enseñanza. Ustedes van a ir dándose cuenta de que hay como una enseñanza general y luego hay enseñanzas particulares. Hay una verdad general que está por encima de todas, que es ese el reto que quiero proponerles. Y hay otras verdades que van ligadas, pero vamos a ir vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que volvemos a la general y después nos vamos a alguna particular y así vamos a estar brincando, ¿sí? Pero, ¿cuál es entonces este proyecto? ¿Cuál es este reto que debe estar siempre presente en la vida de un creyente? Cuidar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y les pido, por favor, que presten mucha atención. Si pierden de vista uno de estos detalles, le van a perder el hilo al resto de la enseñanza o a la enseñanza de este capítulo. Les decía entonces que este reto que hoy quiero proponerles es el reto de cuidar sus relaciones con Dios. ¿Sí? Este capítulo habla de que ustedes y yo hemos aceptado establecer una relación con Dios. Y esa es la razón por la cual hay que cuidar esa relación con Dios. Y también este capítulo habla de algunos afectos. Cuando hablo de afectos, ¿sí? Repito, el capítulo habla de que hemos establecido una relación con Dios. Y esa relación, les dije, hay que cuidarla. Pero también habla de algunos afectos o de algunas necesidades básicas en la vida del creyente, las más importantes, pero vamos a concentrarnos en una, que es la que yo creo es la más importante, y es el afecto de pertenecer. Cuando hablo de afecto, recuerden, de la necesidad. ¿Sí? En la estructura básica del hombre hay una profunda necesidad, y es la necesidad o el afecto o el sentido de pertenecer. Si nosotros supiéramos de verdad, si esto nos lo hubieran enseñado, ustedes se imaginan qué increíble sería esto. Sería un espectáculo que nosotros desde el kinder nos empezaran a enseñar, así como nos enseñan a leer y a escribir. Desde el kinder nos hubieran dicho a todos, sí, esto sería como el mundo exacto, pero el mundo ¿cómo se llama? De, el de las maravillas, ¿cómo se llama?
Alicia en el País de las Maravillas. Que desde niño nosotros nos hubieran enseñado, nos hubieran instruido, nos hubieran dicho, tienes una necesidad básica y fundamental y vamos a intentar guiarte para que un día la puedas satisfacer. Y usted se queda así, nos hubiéramos quedado, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando la teacher? Hay una necesidad, un afecto básico y esta necesidad tiene que ver con pertenecer, ¿sí? Si ustedes supiéramos, si nosotros supiéramos desde hace mucho tiempo cuánto influye en la vida de un hombre este tema de pertenecer, si ustedes se dan cuenta, traten de examinar sus vidas. Si ustedes se dan cuenta, siempre hemos estado buscando pertenecer a algo. Piénsenlo, ¿sí? Hagan el ejercicio. Y pertenecemos a cualquier cosa, a cualquier aspecto de la vida con el que ustedes y yo podamos identificarnos. Revisen sus vidas y se van a dar cuenta. Por ejemplo, estamos ahorita justamente en la final del Campeonato Nacional de Fútbol. Y ustedes han visto este tema de la afición al fútbol, ¿sí? Por supuesto que sí. La gente se mata en las calles, ¿sí? Pueden llegar al extremo de matarse en las calles por un equipo, brincan, pasan horas impulsando y echándole todas las porras a sus equipos en un estadio, pero si ustedes se fijan, ninguno de los jugadores de ese equipo, ninguno, es más, ni siquiera los mismos dueños nos conocen. Ustedes pasan toda su vida como liguistas, frustrados a veces, echándole porras al equipo y los jugadores ni siquiera saben que existimos. Es más, los dueños tampoco. Y esto es una interacción muy extraña, ¿no les parece? Sí, piensen en eso. O sea, ellos viven de eso y ni siquiera nos conocen. Ni siquiera saben quiénes somos. Es extraño, pero esto es parte de nuestras vidas. Es este sentido de pertenencia que nos impulsa constantemente a apoyar algo, a pertenecer a algo. ¿Sí está claro? Son cosas que proveen cierta alegría. Hace unos días hablaba con un amigo y estaba feliz porque había ganado su equipo. Bueno, y los jugadores de ese equipo ni siquiera se dan cuenta de que él está feliz. Es más, lo último en lo que piensan los jugadores de los equipos es en proveer de cierta alegría o de algo de alegría a sus fans. Es lo último en lo que piensan. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque todos tenemos una necesidad básica y fundamental de pertenecer. ¿Sí? Claro, esta necesidad, escuchen, es mucho más amplia y mucho más profunda que el simple hecho de irle a un equipo, por supuesto. Irle a un equipo no satisface esta necesidad básica y fundamental. Y maravillosamente, esta necesidad de pertenecer se realiza, se alcanza, se satisface el día en que ustedes y yo nos encontramos finalmente con nuestro Creador. Cuando ustedes se encuentran con su Creador, cuando ustedes invitan a Jesús a su corazón, en ese momento ustedes satisfacen esa necesidad de pertenecer. Claro, al principio, como he venido diciendo o insistiendo estas últimas semanas, al principio esto no se entiende. Ustedes y yo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no entendimos esto de una forma perfecta o completa. Pero el día en que nos encontramos con Cristo, ese día verdaderamente encontramos nuestro origen. ¿Sí? Ese día verdaderamente encontramos nuestra razón. Encontramos no solo el origen, sino también el fin. Todo empieza a ordenarse. Y de una manera maravillosa que no entendemos, las respuestas empiezan a venir. Empezamos a entender las cosas que nunca antes habíamos entendido. No entendemos todas las cosas desde el principio, pero sí entendemos algo. Primero, que hemos vuelto a nacer. Sin duda alguna tenemos claro que hemos vuelto a nacer. Y también empezamos a entender el porqué de la vida. Las famosas preguntas. ¿Se acuerdan de las famosas preguntas? ¿De dónde venimos?
¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Todas estas preguntas, es más, pero entre todas ellas, la más importante es ¿hacia dónde vamos? Cuando ustedes y yo nacemos de nuevo, todas estas preguntas finalmente tienen una respuesta. Vamos hacia el cielo. Y esto no tiene ninguna comparación. Así es que la vida, escuchen, la vida puede estar llena de problemas. La vida siempre es así. La vida fue diseñada de esta forma, llena de problemas. Y todo lo que ustedes quieran, pero vamos para el cielo. Sin duda alguna vamos para el cielo. Escuchen, aunque el viaje sea o haya sido, aunque el viaje haya sido un poco atropellado aquí en la tierra, aunque hayan habido momentos difíciles y hayamos derramado lágrimas, como sea que hayamos vivido este tiempo aquí en la tierra, vamos para el cielo. ¿Oyeron? Esto es temporal. Estamos aquí de paso. Es como ese lugarcito ahí entre el avión y la calle fuera del aeropuerto, ¿sí? Que se llama el Duty Free. Ahí quisiera uno estar siempre. Es un lugar lindísimo, todas las cosas son supuestamente baratas y restaurantes por todo lado y la gente parece estar feliz siempre, y como todos van hacia vacacionar o vienen de vacaciones, todo el mundo está feliz en ese lugar y ahí quisiéramos estar siempre, pero no es cierto. Ahí no podemos estar siempre, ¿sí? Así es que nosotros sí vamos hacia el cielo, y ese es el resultado de habernos encontrado con nuestro Creador. Este capítulo entonces habla de lo que realmente debe ser Jesús, o más bien, de lo que Jesús es para nosotros. Así es que vamos a entrar en uno de esos pasajes que, como les decía, yo llamaría espectaculares. El capítulo 10 del Evangelio de Juan, y espero que Dios nos pueda guiar para, ¿ya estamos? Sí, para comprender la profundidad de esta relación que debemos cuidar. Ese es el reto. El más importante de los retos del creyente es cuidar su relación con Dios. Espero que Dios nos pueda guiar para profundizar en esta relación que hemos establecido con Dios, en esta relación en la que Él busca ser y Él quiere ser nuestro pastor. ¿Oyeron? Y aquí empezamos a introducir este concepto. Hay un salmo, ustedes ya lo conocen, es el Salmo 23, que ustedes han oído hablar o que ustedes conocen como el Salmo del Pastor, pero en realidad es el Salmo 23, pero en realidad ese no es el Salmo del Pastor. Si ustedes lo leen con atención, no tiene nada que ver con el pastor, es la oveja hablando con otra oveja de su pastor, hablando con ella de los beneficios de estar al lado del pastor, pero en realidad está hablando de su pastor. No es el pastor el que habla en el Salmo, es lo que intento decir. Sí, la oveja le dice, ¿se acuerdan? Jehová es mi pastor. Es una oveja que está dentro del redil, está hablando con una que está fuera del redil y le dice, Jehová es mi pastor. A mí que estoy aquí bajo el cuidado del pastor, a mí nada me va a faltar. Jehová es mi pastor, le dice ella. Primero, la ovejita esta está hablando con alguien que está fuera. Sí, vuelvo y repito. Le dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después se vuelve la oveja y ahora habla con su pastor, pero nunca habla el pastor. ¿Sí está claro? Este capítulo 10 no es el Salmo, no tiene nada que ver con el Salmo, pero es el capítulo del pastor. Aquí sí habla el pastor habla. El pastor dice que Él nos cuida, el pastor nos da sus instrucciones, el pastor nos enseña y nos empieza a explicar todo lo que representamos para Él. ¿Sí? En este capítulo ustedes van a ver varios personajes, no los pierdan de vista. Está el pastor, está el portero, está el que sube por los lados o trepa por los lados, el que en el pasaje se conoce como el ladrón o el salteador. Están las ovejas y está por supuesto el pastor. Hay varios personajes, los vamos a ir estudiando cada uno de ellos. Entonces,
el pastor también en este capítulo nos dice qué es lo que somos para Él y cómo fue que surgió esta relación con Él. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo fue que nació esta relación entre Él y nosotros? ¿Qué es lo que pasa en la vida? También el pastor en este pasaje nos explica qué es lo que está pasando en la vida, porque la vida sería inexplicable. O sea, sería un verdadero caos y una terrible confusión si nosotros no lográramos tener las respuestas del pastor. Las respuestas que Él provee a través de la Biblia o a través de su palabra. Sin ella, sin su palabra, escuchen, sin su palabra no podríamos comprender nada de lo que ocurre en nuestras vidas. Nada. Y es por medio de ella, su palabra, que podemos entender todo. Vamos a ir entendiendo mejor esta maravillosa relación que Dios ha establecido con nosotros. ¿Sí? Si se fijan, el solo planteamiento, no lo hemos leído todavía, pero se van a dar cuenta, el solo planteamiento que Dios hace acerca de sí mismo como nuestro pastor. Escuchen, la Biblia Dios no la diseñó para personas sobrenaturales. No, la Biblia la diseñó para personas normales, para que todos la entendiéramos. Pero para que la entendieran aquellos que prestan atención, que leen con cuidado y con detalle. ¿Sí? Él se presenta en este capítulo como nuestro pastor. Eso es muy importante porque implícito detrás de esta expresión hay decenas de enseñanzas. Pero hay una que es muy importante. Cuando Él se llama o se hace llamar a sí mismo nuestro pastor, esto indica que Él nos ama. Escuche, porque esta es la verdad más importante detrás de esta expresión, nuestro pastor. Por eso la carátula de la enseñanza de esta semana lleva ese título, nuestro pastor, porque hay mucha enseñanza detrás de esto. Detrás de esta expresión tan maravillosa, y ahorita van a descubrir por qué es tan maravillosa. Nuestro pastor. Ustedes no saben lo que es tener un pastor. Y no saben lo que es no tener un pastor. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué significa esto. Él nos ama. Esa sola expresión que dice nuestro pastor indica que Él nos ama. ¿Por qué, Alex? No entiendo todavía. No se preocupen, yo no entendí esto al principio. Cuando Él se autodenomina como nuestro pastor, y yo les estoy diciendo que esto significa que Él nos ama, es por una sencilla razón. Las ovejas no llegan por accidente a un redil. ¿Sí entendieron? Las ovejas se compran. ¿Oyeron? Las ovejas se compran y nosotros fuimos adquiridos. Ustedes y yo fuimos comprados a un alto precio, al más grande precio posible, al que se haya podido pagar. ¿Sí? Fue el más grande de todos los precios que se pagó por nuestras vidas. Al final de cuentas, y estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la cruz. ¿Sí? El más alto de todos los precios. El más grande de todos los precios. Pero escuchen, porque esto debería conmover nuestro corazón. Al final de cuentas, la cruz del Calvario, donde se pagó el más alto precio posible, ¿sí? Al final de cuentas, la cruz del Calvario es la forma en cómo Dios nos pudo explicar cuánto nos amó. A ver, voy a tratar de explicar esto, porque esto es muy importante. Cuando ustedes observan la creación misma, cuando ustedes ven todo esto, el universo, por ejemplo, cuando ustedes vuelven a ver el universo, toda la creación, todas las cosas que Dios ha creado, toda esta estructura en sí misma tiene un propósito, el propósito de confirmarnos cuánto nos ama Dios, el propósito de confirmarnos el poder de Dios, la grandeza del Creador. Pero, si ustedes se dan cuenta, esto, aunque toda esta creación habla del amor de Dios y del poder de Dios, no nos convence. Aunque ese lienzo maravilloso que está allá arriba en el cielo habla del Creador, toda la creación habla del Creador,
no nos mueve, no nos convence y mucho menos nos mueve a establecer una relación con ese Creador. ¿O sí? ¿Quién de ustedes viendo el cielo le dijo, tengo ganas de entregarle mi vida a Cristo? Nadie, nadie. Entonces la grandeza de la creación, aunque sí manifiesta el amor de Dios y el poder de Dios y la grandeza del Creador, no nos convence ni nos mueve a establecer una relación con el Creador. Así que recuerden, estoy con la cruz y les acabo de decir que esta expresión de amor en la cruz del Calvario es la forma en la que Dios nos pudo explicar cuánto nos ama. Lo que intento decir es que Dios sabía que nosotros somos seres tales que, escuchen, tales que nada nos va a impactar. La creación no nos va a impactar, no nos va a mover hacia Él. Así es que Él tenía que hacer algo sobrenatural, extraordinario, fuera de lo común. Algo tan impactante que Él sabía que era lo único que iba a poder impactar nuestro corazón, conmover nuestro corazón, hacernos despertar de nuestra condición. Y por eso se dejó morir en una cruz, o se dejó matar en una cruz. Sí está claro, pero cuando Dios dio este pago que Él ofreció por nuestras vidas, cuando Él mismo se entrega por nosotros, cuando Él da este pago, fue para que ustedes y yo entendiéramos cuánto valor tiene nuestra vida. Si ustedes quieren saber cuánto Dios los ama, solamente tienen que volver a ver la cruz. ¿Sí? Lo que allí ocurrió es lo que Dios permitió para despertar el corazón del hombre. Era la única forma, Dios sabía que era la única forma en la que ustedes y yo íbamos a poder entender el amor de Dios. La forma en la que Dios nos amó, era la única forma en la que ustedes y yo íbamos a entender cuánto vale nuestra vida, cuánto valor tiene nuestra vida, la sangre de un Dios. Él se entregó por nosotros. ¿Sí? Se dejó morir por nosotros para que yo entendiera cuánto me ama y cuánto vale mi vida. Así es que espero que Dios nos vaya guiando en esta enseñanza para que este tiempo sea el mejor. No sé si se dieron cuenta, pero estamos ya en la segunda mitad de este proyecto del Evangelio de Juan. Y yo creo que este tiempo, esta segunda mitad va a ser mejor. Alex, ¿por qué podemos pensar que este tiempo, buena pregunta, ¿no? ¿Por qué podemos pensar que este tiempo va a ser mejor que todas las enseñanzas y todo lo que aprendimos y todos los proyectos y retos a los que Dios nos invitó en la primera parte? Bueno, porque con Dios solamente ha planeado que avancemos en nuestra relación con Él, no que retrocedamos. Con Dios todo va a ir avanzando. Dice la Biblia que el creyente es como la luz de la aurora. La vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que yo no sé qué tan brillante hayan sido sus vidas hasta el día de hoy, pero el plan de Dios es que en adelante sea más brillante. Y si no brillaba, el plan de Dios es que empiece a brillar. Y les puedo asegurar, podemos tener la absoluta seguridad de que esta parte, esta segunda mitad será mejor que la que ya terminamos. Así es que con esto en mente, ahora sí, vamos al capítulo 10, Roge. Y leemos desde el 1 hasta el 3, por favor. Presten atención porque hay claves en el pasaje, en todos los versículos, y son muchas. ¿Sí? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Exactamente. ¿Cuál es el fondo? Buena pregunta. Si ustedes revisan el capítulo anterior, la escena no terminó. El título en el capítulo 10 no separa la escena. La última escena del joven ciego y los fariseos, el auditorio de fariseos, todo mundo, todo este grupo de hombres rechazando aquella verdad maravillosa,
manifestada a través de la vida y del milagro de este muchacho, esa es la escena que todavía está allí. Así es que Jesús no se ha movido, ¿sí? Jesús no se ha movido y empieza a hablar del pastor y las ovejas, empieza a hablar del salteador, del ladrón, empieza a hablar de un proyecto, empieza a hablar de que la saca, empieza a hablar de todas estas cosas. La pregunta es, ¿cuál es el fondo de esta enseñanza? ¿Por qué Jesús se ha detenido sobre este tema? ¿Sabe por qué? Esa es la gran pregunta que hoy tiene toda la humanidad o que hoy se hace en toda la tierra. ¿Cuál? ¿Por qué hay tantas religiones? A ver, Alex, en el contexto no tiene nada que ver con las religiones. Sí, se van a dar cuenta de que sí tiene que ver con las religiones. ¿Cuál es la verdadera? Esa es otra pregunta. ¿Por qué hay tantas personas que dicen que están en una relación correcta con Dios? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto? Y Dios empieza a explicar, Jesús empieza a explicar el conflicto o el problema de la humanidad. La humanidad, escuchen, esto va a aclarar el fondo de este tema que no tiene aparentemente nada que ver con el resto del capítulo anterior. La humanidad lamentablemente vive pastoreada, escuchen, ahora sí van a entender, vive pastoreada por gente que no tiene ningún derecho espiritual para hacerlo. ¿Oyeron? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Alex, muy fácil. Un planeta completamente confundido y en caos. Eso es lo que ha originado el hecho de que haya personas que han tomado el lugar de un pastor, han tomado el lugar de líderes religiosos y espirituales y han intentado guiar a las personas sin tener el derecho para hacerlo. ¿Oyeron? Ciegos, guías de ciegos, dice la Biblia. Ciegos pensando que de alguna manera han obtenido un derecho para guiar a otras personas en relación con Dios. Este derecho, estas personas, y me refiero específicamente a este auditorio que tiene Jesús en este momento, ellos no entienden que este derecho es un derecho que Dios otorga. ¿Oyeron? Esto es muy importante. Es un derecho que Dios otorga a quien realmente le corresponde este derecho. El derecho de ser pastor. Y Jesús está hablando de que todos los hombres, especialmente este grupo que ha intentado guiar a su pueblo, al pueblo de Israel, y que lejos de ser los pastores que Israel necesitaba, fueron los líderes espirituales que desviaron por completo a esta nación del plan original, del plan que Dios tenía para ellos. ¿Cómo fue que ocurrió esto, Alex? Bueno, eran líderes que nunca tuvieron una correcta relación con Dios. Nunca. Y eran líderes que no tenían una completa ausencia de comprensión de la verdad. No la entendían. ¿Sí? Ok, él está haciendo alusión a este conflicto que existe entre Jesús y todos estos líderes religiosos. Esa es la puja que estamos viendo en este momento. Los líderes religiosos de Israel, o al menos una parte de ellos, los fariseos, y Jesús están en un conflicto. ¿Sí? Los fariseos están tratando de decir que Jesús es un impostor. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Ellos dicen que Jesús es un impostor, que Jesús no tiene el derecho para guiar a esta gente y que los únicos que tienen ese derecho son ellos. Ese es el conflicto. Esa es la base de todo lo que estamos viendo. De allí vamos a partir. Si leemos los capítulos anteriores que ya hicimos, ustedes van a encontrar que a Jesús lo han tratado desde mentiroso, falso profeta, pecador y todas estas cosas que han venido argumentando todos ellos con el único propósito de ¿qué? De desvirtuar la imagen de Jesús. Ese es el único propósito. Desvirtuar la imagen de Él delante del pueblo y como consecuencia de esto, los líderes espirituales de Israel, los líderes religiosos, dicen que los únicos que tienen ese derecho para conducir a Israel son ellos. Así es que esto que acabo de explicar es más o menos el fondo o la razón por la que Jesús empieza este capítulo con esta alegoría.
que de paso, si ustedes la leen hasta el final, se van a dar cuenta de que todos los líderes no la entendieron. No entendieron lo que le dijeron. No entendieron lo que Jesús dijo. Bueno, ok, así que Él comienza diciendo que la persona que tiene derecho, ahora sí vamos a ver quién es el que tiene el derecho de guiar no solamente a su pueblo, sino a todos los hombres. Y vamos a ver cómo fue que Él ganó este derecho. Él comienza diciendo que la persona que tiene este derecho de pastorear a Israel y al resto de los hombres es la persona que lo ha obtenido, que lo ha ganado. Eso es lo que Jesús empieza diciendo. La pregunta es, ¿dónde adquirió Jesús ese derecho de ser nuestro pastor? Bueno, la Biblia dice que Él lo compró. La Biblia dice que nos compró, que pagó un precio, y eso es cierto, eso es muy cierto, aunque esta, ¿cómo se puede llamar? Esta compraventa que hizo Él está condicionada a que ustedes y yo la aceptemos. ¿Sí? ¿No les parece? Es curioso. Yo pensaba y decía, Él pagó el precio para poder conducir nuestra vida. Y no solamente pagó el precio para poder conducir nuestra vida, pagó el precio para poder ser nuestro pastor. Pero no puede ser nuestro pastor y tampoco puede ser no lo dejamos conducir nuestra vida hasta que ustedes y yo no lo aceptamos, hasta que ustedes y yo no estamos de acuerdo con esto. Él ya pagó el precio. Pero no puede hacerlo si ustedes y yo no lo queremos, no lo aceptamos. Es decir, ustedes y yo necesitamos aceptar pertenecerle a Él para que Él pueda convertirse en nuestro pastor y en la persona que conduzca nuestras vidas. ¿Sí? La mayor necesidad, les dije al principio, que tienen los hombres es la de pertenecer. Es la necesidad de pertenencia y por eso hablamos en términos como los míos. Mi esposa, mi esposo, mi familia, mis hijos, ¿ven? Hablamos de esta forma de mi familia, de nuestras cosas, hablamos de todo lo que nos ayuda, en cierta forma, a descubrir de dónde venimos, la razón de ser. Por eso hablamos y nos expresamos en esos términos, ¿sí? Y cuando nosotros logramos algo que más o menos nos identifica con esta pertenencia, con este sentido de pertenencia, entonces nos sentimos mejor. Cuando algo logramos que nos afirma en esta necesidad, que completa un poco más esta necesidad de pertenencia, nos sentimos mejor. Pero nada es igual, escuchen, nada es igual al hecho de encontrarnos con nuestro verdadero dueño. Como ya lo explicamos, cuando Él se acercó, en mi caso hace 22 años, a nuestras vidas, cuando Él intervino en mi vida, es para enseñarnos algo. Y esto es lo que Él quiere hacer con todos los hombres. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos? ¿O qué es lo que Él quiere recordarnos? Lo que Él quiere recordarnos es que Él pagó un precio. Cuando Él toca a la puerta del corazón de un hombre, lo que Él está tratando de hacer es decirle a ese hombre que Él pagó un precio para guiar a ese hombre, para cuidar la vida de ese hombre, que Él fue la persona que decidió dar su vida en rescate por la nuestra. Rescatarnos de qué, bueno, de todo lo equivocado y de todo lo que no estaba bien en nuestra vida. Hoy lo más importante que Dios quiere que sepamos, que Dios quiere que todos los hombres sepan, es que Él nos compró, es que Él pagó un precio y esa compra fue una compra para siempre. ¿Oyeron? Pero nos compró no solamente para rescatarnos de la vida que llevábamos. Y esto es lo que vamos a ir viendo al desarrollarse esta enseñanza. Por lo pronto vamos a empezar a ver, para los que me preguntaban, algunos detalles acerca de la oveja. ¿Sí? La oveja es el animal que mejor describe todo el propósito de Dios. A partir de este momento y en esta alegoría que Jesús comparte, Dios compara al hombre con una oveja. ¿Sí está claro? Por alguna razón debe ser, y ya ustedes van a entender por qué. Dios compara o nos compara
con las ovejas. ¿Por qué nos compara con las ovejas? Porque a la hora de compararnos, escuchen qué triste, no hay nadie que viva en un mayor desamparo que el ser humano. Así es una oveja. No hay nadie, solo nosotros. Ustedes lo único que tienen que hacer es volver a ver el mundo y van a darse cuenta de que este mundo es un desastre hoy. Está lleno de caos y es impresionante ver, ya no sé si la palabra correcta es descomposición. Yo no sé si logramos dar la idea correcta con la palabra descomposición. O sea, este mundo está descompuesto. Es un verdadero caos. Cada día es más claro que la corrupción es algo que está llevando a los hombres a una situación cada vez más difícil. No sé si sepan, pero según los dichos de algunos muy cercanos a este conflicto que vive Ucrania y Rusia, ya hay cruzando, escuchen, porque esto es muy serio, cruzando los cielos de Europa, una nube de producto de la explosión de misiles de uranio empobrecido. Ya hay por toda Europa una nube cruzando, contaminando con uranio empobrecido el cielo de Europa, producto de un misil hipersónico que cayó en un lugar donde Ucrania tenía cohetes con uranio empobrecido dados por Inglaterra, para que ustedes me entiendan. Así es que es cada vez más difícil, pero no estoy hablando solo de conflictos bélicos. Voy a ir más al interior del corazón de la gente. Ustedes no saben cuánta gente está viviendo sin esperanza. ¿Saben cuántos suicidios llevamos al día de hoy? 500,000 en todo el mundo. Casi 500,000 personas hoy han muerto en sus propias manos. Mueren 1,000,000 de personas al año en sus propias manos. Es decir, más de 1,000,000 de personas hoy están tomando la decisión de quitarse la vida en el mundo al año. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, Alex? Quiere decir que el peor enemigo no es el asesino. El peor enemigo no es el violento que ustedes se pueden encontrar en las calles. No, ese no es el peor enemigo. El peor enemigo que tienen los hombres es cada uno de nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Así que no sabemos cuántas personas, yo les llamo las personas 3D. Y ya van a entender por qué, aunque esto es muy triste. ¿Cuántas personas, ustedes no saben cuántas personas están viviendo sin saber por qué vivir? ¿Saben por qué? Porque viven absolutamente desalentadas, completamente decepcionadas y completamente desorientadas. ¿Sí? Dios trata de ilustrar a través de este animal llamado la oveja, la vida del hombre, la condición del hombre. La oveja es un animal que no puede vivir por sí sola. ¿Sí sabían eso? La oveja para la oveja, una oveja es incapaz de conducir su vida por sí misma. No es capaz de manejarse por sí misma. El hombre, al igual que el hombre ha intentado durante todo el tiempo de su incredulidad, mientras ustedes vivieron sin Cristo, ustedes hicieron exactamente lo mismo, trataron de conducir sus vidas por ustedes mismos. Resultado, todos los problemas que llegaron a tener, todas las dificultades que llegaron a tener. Nuestra historia, si ustedes pudieran escribir una historia, no, ni siquiera nosotros, hablemos de la biografía de la humanidad. Si pudiéramos escribir una biografía, estaría llena de conflictos. Me refiero a la de la humanidad. Llena de conflictos. A veces son tan horrorosos estos conflictos que ni siquiera queremos que los demás se enteren de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un testimonio, escuchen, porque hay un testimonio de que hemos vivido siempre sin los cuidados, sin las atenciones, sin el amor y sin la dirección de un pastor. Al menos de uno bueno. Porque sí hubo un pastor mientras vivíamos sin Cristo. Cuando Dios interviene, ahora sí,
Cuando el pastor, el buen pastor, interviene en nuestra vida, aparece en nuestra vida un antes y un después en la vida del hombre. Los días empiezan a ser hermosos. Por primera vez empezamos a disfrutar de la paz, de la plenitud, de la satisfacción, y empieza a cambiar por completo el sentido de nuestra vida, o al menos es lo que debería pasar, el sentido de nuestra existencia. Esto cuando Él entra al corazón. Y este cambio que Dios está operando en el corazón, escuchen, esta transformación que ustedes ya han visto en sus vidas, esta transformación es el mayor testimonio, es la mayor evidencia de que Jesús ya se convirtió en su pastor. ¿Sí está claro? Eso es muy importante. Ahora ya le perteneces. Ahora ya le pertenecemos. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ustedes, antes de haberle entregado su vida a Cristo, ustedes ejercían cierta soberanía sobre sus vidas. Es decir, ustedes hacían lo que querían, cuando querían y cómo querían hacerlo. O sea, hacíamos lo que nos daba la gana. Esa era la soberanía que teníamos sobre nuestra vida. Pero el día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, ese día, esa soberanía tuvo que haber terminado. ¿Oyeron? Dios no puede entrar al corazón de un hombre si esa soberanía no termina, si yo no estoy de acuerdo en que Él tome el control. Así es que, si ustedes quieren seguir viviendo igual, entonces no necesitan un pastor. No lo necesitan. Si quieren seguir viviendo a la aventura y haciendo lo que quieren, van a tener que vivir en oposición a ese pastor. Porque hay otra característica de las ovejas, ya les dije una, ¿se acuerdan? Les acabo de citar una. Ellas no pueden velar por sí mismas, las ovejas. No son capaces de hacerlo, pero las ovejas también se rebelan. Y esto es una locura. Esto sí es de verdad. Las ovejas, ¿sí saben que cuando las ovejas se rebelan, muerden? ¿Sí sabían eso? Se vuelven mordelonas. ¿Sí? Las ovejas cuando se rebelan se vuelven mordelonas, muerden al pastor. La pregunta es, Alex, a ver, no entiendo. ¿Cómo es que la oveja, que no puede conducir su propia vida, se vuelve contra el único que puede conducir su vida? Eso es lo que yo tampoco me puedo explicar. Así soy yo, así somos todos. Por eso es que Dios nos compara con ovejas. ¿Sí está claro? ¿Saben por qué mordemos al pastor? Porque no queremos sus cuidados. Estoy hablando como un loco. ¿Ustedes saben lo que es no querer el cuidado de Dios? Sí, así somos. No queremos sus cuidados. A veces, es más, no los queremos y a veces no entendemos la atención del pastor, no entendemos su protección, no entendemos su dirección tampoco. No la entendemos y no sabemos que ignoramos esto. Detrás de todas sus direcciones, lo que hay es puro amor. Hay puro amor detrás de su guía. Hay puro amor detrás de su dirección y hay puro amor detrás de su voluntad. Pero nosotros no lo creemos. ¿Sí? Así es que en esta segunda etapa de este estudio, de este proyecto, es fundamental esto. El hecho de decirle a Dios esto todos los días. Porfa, hágalo en un hábito. Dígale a Dios, Dios, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, aquí en la tierra. ¿Oyeron? Porque en realidad, si ustedes se ponen a ver, no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que en términos morales, la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra. ¿Oyeron? No se hace, no pasa nada. A ver, no pasan las cosas sin que Dios las permita. Todo lo que ocurre es porque Dios lo permite, pero la vida del hombre hoy está muy lejos de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Sí? Pero Dios lo permite, así como va a permitir, por ejemplo, la gran tribulación. Dios lo permite para llevar al hombre finalmente hasta la salvación. ¿Sí? ¿Dónde es el único lugar, Alex? ¿Hay algún lugar en la tierra donde se haga su voluntad libremente? Sí, en aquellas vidas, no estoy hablando de vidas perfectas, olvídense de esto.
¿sí? Estoy hablando de vidas normales, pero la voluntad de Dios se hace en las vidas de aquellos que hemos dejado de pertenecernos a nosotros mismos, ¿sí? Y hemos tomado la decisión de pertenecerle a Él, de ser de Él. En esas vidas se cumple la voluntad de Dios. Así que, ahora que Cristo ya está en el corazón, ahora que hemos vuelto a nacer, es necesario esa necesidad, de pertenecer, esa necesidad, estas preguntas o estas inquietudes de saber quién soy, qué estamos haciendo aquí, cuál es el propósito de mi vida y hacia dónde vamos. Ahora que Él ya está en el corazón, todas estas dudas ya fueron resueltas, ya son respondidas. Ustedes y yo ya sabemos cómo contestar a estas preguntas, y si ustedes le dan la oportunidad a Dios de trabajar en sus vidas, escuchen, no habrá mayor satisfacción en la vida que esta: vivir para Él, ver a nuestro pastor conduciéndonos, ver a nuestro pastor llevándonos, guiándonos. Como dice el pasaje, Él conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Cuando ustedes y yo volvimos a nacer, cuando nacemos de nuevo, empezó una relación maravillosa entre Dios y nosotros. Quiere decir que Él sabe lo que estamos viviendo. Nunca olviden eso, por favor. ¿Oyeron? Algunos de ustedes están pasando por cosas donde habrá la tentación de pensar que Dios se olvidó de ustedes, y no es cierto. Él sabe lo que están viviendo, todos los detalles. Él sabe los problemas, Él sabe exactamente cómo conducir nuestra vida. Pero escuchen, porque esto es una realidad. En una relación entre dos partes, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Para poder establecer una relación, para que una relación surja, tiene que haber aceptación de ambas partes. Es decir, media la voluntad en las partes. ¿Sí está claro? Como es una relación, lo que intento decir es que es algo que ustedes y yo tenemos que aceptar. Dios no nos va a forzar a nada. Ustedes y yo tenemos que aceptar. Y aunque sí es cierto, Alex, sí es cierto, Dios va a mover las cosas para que no nos salgamos del camino. Dios sabe cómo hacernos reflexionar y Dios sabe cómo hacernos recapacitar. Pero no hay duda, sin duda alguna, en esta relación interviene mi voluntad. ¿Oyeron? Así es que cuidado con eso. Si nosotros le damos la oportunidad a Dios de hacer su voluntad, viviremos la vida más hermosa que ustedes se puedan imaginar. Pero es fundamental que Jesús realmente pueda cumplir este proyecto de guiar nuestra vida y convertirse en nuestro pastor. Juan, ahora sí, Roger, versículo 3, por favor. Híjole. Sí, solo el 3, por favor. Hay 3 detalles que vamos a ver allí muy importantes. Adelante. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Exactamente. Hace unos días, bueno, siempre digo lo mismo, pero es que casi siempre estoy viendo este tipo de documentales. Ya los documentales ya no saben qué información dar. Veía un documental sobre el universo y entonces decía que ya no eran 100,000 millones. ¿Saben cuántos son 100,000 millones? Son 100 billones. 100 billones de galaxias en el universo. ¿Sí? Después, el otro documental que vi ya no eran 100 billones, eran 200 billones de galaxias en el universo. ¿Sí? Pero si ustedes se ponen a pensar, cualquier perspectiva, cualquier toma, cualquier fotografía que ustedes tomen sobre el universo siempre va a estar limitada. ¿Limitada por qué? Por las características o por las limitaciones de aquel instrumento que usemos para ver aquella parte o hacia aquella parte del universo en la que estamos viendo. ¿Sí está claro? Pero nunca vamos a tener una perspectiva completa acerca de todo el universo. Por lo tanto, nunca vamos a saber la cantidad completa de galaxias. ¿Sí está claro? Cuando yo pienso en estas dimensiones, en estas distancias y en estos tamaños, imagínense que cada galaxia hay millones de estrellas. Cada galaxia.
y hay 200 billones de galaxias. Y cada galaxia en sí, por sí sola, tiene millones y millones de estrellas. Y dice la Biblia, increíblemente esto, escuchen, dice la Biblia que Dios llama a cada una por su nombre. Millones, billones de billones. Y Dios sabe y conoce el nombre de cada una de ellas. Es decir, cuando Él anda en su universo, porque es de Él el universo, Él sabe cómo se llama cada uno de esos astros y de esas formaciones que están allí. Él las conoce todas. Escuchen esto porque esto es maravilloso. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer y establecemos una relación personal con Él, Él sabe mi nombre. Así es que, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando ustedes se acerquen a orar, por favor, no se acerquen a orar. Yo he conocido varias personas en estos 20 y tantos años de haber entregado mi vida a Cristo, y hay personas que se acercan casi diciéndole a Dios, Don Señor, necesito que me escuches. Padre eterno y celestial. O sea, son unos formalismos que ustedes dicen, ¿qué es esa frialdad en la relación con alguien que se convirtió en su padre? En la persona más cercana, en su pastor. ¿Sí me explico? Cuando ustedes se acerquen a orar, ya no se acerquen en esos términos tan generales o tan universales. Ustedes pueden acercarse a Dios con toda confianza y decirle, Señor, soy yo, tu hijo. ¿Oyeron? Él sabe que se están acercando de todas formas, solo que ahora, eso sí, nos podemos acercar a Él confiado de que somos sus hijos, de que ha cambiado y está cambiando nuestra vida, de que tiene un proyecto para nosotros, de que nos ama, de que nos cuida y que además tiene un propósito. Así es que este pasaje habla de que no solamente nos conoce, que sabe lo que está pasando en nuestra vida, sino que además nos llama por nombre y además las ovejas lo conocen a Él. La próxima semana vamos a hablar de los extraños, de esos que suben por las paredes, los ladrones, los salteadores. Y vamos a aprender a distinguir quiénes son. Vamos a distinguir la voz del pastor de la voz de los extraños. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Pero además dice este pasaje que tiene un proyecto. Alex, ¿dónde dice allí que tiene un proyecto? Sí, cuando dice la expresión y la saca. La saca, pero para eso tengo que explicarles un montón de cosas. Pero esto significa que Dios tiene un proyecto que Él ha trazado para nuestras vidas, para las vidas de todos los que le hemos entregado nuestra vida. Así es que, escuchen, esta relación que hemos establecido con Dios se disfruta, y esto tengo que explicarlo antes de entrar a explicar esta relación. La relación con Dios, la única forma de poder disfrutar y profundizar en nuestra relación con Dios, es la única forma en la que ustedes y yo podemos crecer y madurar en esta relación, es escuchando y aprendiendo su palabra, como en este momento lo estamos haciendo. ¿Oyeron? No existe otra forma. Quiero decirles que cuando tengo esta oportunidad de compartir con ustedes estas enseñanzas, hay una promesa concreta en la Biblia. Dice así, la exposición de tus palabras alumbra. Esto que estoy haciendo yo en este momento no solamente alumbra su entendimiento, sus corazones, sino el mío, pero alumbra. Es lo que la Biblia enseña. Siempre que hablan de Dios, siempre que ustedes tienen la oportunidad de hablar de Dios, están edificando sobre sus vidas. ¿Sí? Esto es muy importante. Siempre que ustedes hablan siempre que hablamos de Dios, Dios nos impulsa en nuestra relación con Él. Ese va a ser siempre el resultado. ¿Sí? Un impulso. Así es que al estudiar esta enseñanza que hoy estamos estudiando, todos vamos a ser impulsados en este proyecto o hacia este proyecto de desarrollar y crecer en nuestra relación con Él. Eso es muy importante. Cada vez que nos demos a la tarea de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, ya sea que yo me siente a escuchar la exposición de sus palabras o que sea yo el expositor,
Cada vez que esto ocurra, esto me impulsa a mí en mi relación con Dios y me lleva a desarrollar mi relación con Dios. Así es que este desarrollo de mi relación con Dios está basado, no crean que es complicado, no, está basado en las cosas más sencillas de la vida. Es una relación que en realidad, si ustedes se ponen a estudiarla, no exige ni demanda nada. Mi relación con Dios, en mi relación con Él, Dios no me exige ni me demanda nada. ¿Sí? Es más bien una relación en la cual Él quiere satisfacer mi vida. Y esto es muy importante. Sí, vuelvo y repito, sí depende de la voluntad. Pero ustedes saben, y otra característica, ustedes saben que las ovejas no tienen sentido del gusto. ¿Sí sabían eso? Las ovejas no tienen sentido del gusto. Es más, no es que no lo tengan del todo, prácticamente lo tienen, pero muy limitado, profundamente limitado. Y es por esa razón que Dios tiene que guiarnos a lo que nos satisface. Porque la oveja, como no tiene sentido del gusto, no sabe qué es lo que le satisface. Ay, no. A ver, lo que intento decir es que nosotros no podemos, más bien, nosotros sí podemos comer pastos que nos envenenan. Pero como la oveja no tiene sentido del gusto, el pastor tiene que guiar a la oveja a los pastos correctos. Si el pastor no me guía, yo puedo ir y comer pastos que me pueden envenenar. A ver, Alex, ¿cuáles son esos pastos que me amargan o que me destruyen? Y que tenemos que saber cómo distinguir los pastos que se pueden de los que no se pueden. Tenemos que saber distinguir, aprender a distinguir qué es lo que me envenena y qué es lo que no. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es algo que nos envenena? Hablar mal. Y no me refiero a las malas palabras, lo incluye, pero me refiero a hablar mal de alguien. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos hecho esto sin saber el daño que nos estamos haciendo? Hablar mal de alguien. Ya no les digo ni siquiera el desprestigio que provocamos a aquella persona de la cual estamos hablando. Difamamos vidas, ¿sí? Y muchas veces, lamentablemente, por un sencillo rumor o un simple rumor, algo que escuchamos, y sobre ese rumor podemos destruir la fama pública de una persona. ¿Sí está claro? Esa es una manera en cómo nos envenenamos. Otra manera de envenenarnos, ¿cómo es? Guardar amarguras. Los rencores, los resentimientos, es otra forma de envenenarnos. Y esto, escuchen, si hay algo que daña una vida, que cancela una vida, es la amargura. Ustedes no saben cuántas vidas están canceladas, no de adultos, no, olvídense, desde niños. A un niño se le puede cancelar la vida por una amargura, por un resentimiento, por un suceso que no se manejó de la forma correcta y le cancelamos la vida a un niño. Y cuando nos encontramos con Cristo, cuando lo invitamos al corazón, ahora sí empezamos a ser guiados por Dios a encontrar los pastos que sí van a nutrir nuestra vida de la forma correcta, que sí nos van a enseñar. Estos pastos, de paso, nos enseñan, nos hacen entender lo que sí nos conviene, lo que sí es correcto, lo que sí nutre, no lo que nos hace daño. Y es muy importante dentro de esta relación con Dios, escuchen, que ustedes entiendan cómo van a poder aprender a disfrutar y a gozar su relación con Dios. Eso es vital, que ustedes sepan cómo disfrutar. ¿Saben cuál es el gozo básico de la vida del creyente? Escuchen, les voy a revelar el secreto del siglo. No, mentira, es algo que todos los días se escucha. El gozo básico y fundamental en la vida cristiana consiste en tener una correcta relación con la Biblia, con la palabra de Dios. No hay mayor secreto que ese. ¿Oyeron? Si ustedes quieren saber cómo están cuidando su relación con Dios, me dicen solamente el tiempo que están pasando en la Biblia y yo les digo qué clase de relación tienen con Dios. Si ustedes no pasan tiempo en la Biblia, su relación con Dios es un desastre. Se los puedo garantizar. ¿Oyeron? Así de simple. La relación, pero lo voy a explicar.
La relación entre dos personas, la relación entre una persona y otra, no es mejor, nunca será mejor que su comunicación. Vuelvan a ver sus matrimonios. Si en su matrimonio ustedes tienen una buena comunicación, entonces su relación es una buena relación. ¿Sí está claro? La relación se mide, de alguna forma se mide como el estado de una relación se mide por la capacidad que tienen para comunicarse los que conforman esa relación. ¿Sí está claro? Eso es muy importante, es la forma más fácil. Así es que lo mismo ocurre con Dios. La relación con Dios se mide exactamente en los mismos términos. A ver, Alex, pero ¿cómo hablo con Dios? Bueno, cuando ustedes oran, hablan con Dios. Cuando ustedes leen, Dios habla con ustedes. Y la comunicación se cierra. La comunicación se establece. Así es que, en la manera como Él pueda hablar, a través de esta comunicación que vamos a establecer con Dios a través de su palabra, esa es la forma en la que Dios puede hablar al corazón. Esa es la forma en la que Dios puede guiar nuestras vidas, alumbrar nuestras vidas, decirnos cuáles son los pasos correctos, la dirección en la que debemos ir y sobre todo decirnos qué es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Todo esto que acabo de decir se logra a través de la Biblia, o lo logra Dios en nosotros a través de la Biblia, guiarnos, conducirnos, decirnos por dónde ir y sobre todo hacernos saber qué es lo que no tenemos que hacer. Cada vez que ustedes creen y apropian las promesas de Dios, en ese momento la persona, cuando la persona toma la decisión de confiar en la palabra de Dios, algo maravilloso pasa. Empezamos a descubrir que Dios es fiel. Empezamos a descubrir la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y empezamos a confirmar, escuchen esto, que estamos finalmente en buenas manos, en las manos de un buen pastor. Así es que Dios nos va a guiar. La forma, repito y confirmo esto, la forma en la que Dios nos va a guiar, la forma en la que Dios nos va a cuidar, siempre será a través de la Biblia. Es más, se lo voy a decir de otra forma, cuando ustedes abren su Biblia, cuando ustedes abran su Biblia, Dios puede, es como si Dios, cada vez que abrimos la Biblia, es como si Dios extendiera sus brazos y nos abrazara. ¿Sí? Creo que es la mejor forma de ilustrar esto que intento decir. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios extiende sus brazos y nos abraza. ¿Sí? Nos corrige, nos toma de la mano, nos conduce, nos enseña, abre nuestro entendimiento y nos empieza a hacer entender su plan y su proyecto para nuestra vida, todo lo que Él ha preparado para nuestra vida. Así es que es maravillosa esta relación. Además, no solamente nos conoce, como ya lo vimos, los pastores establecen, desarrollan una relación con las ovejas. Y esta relación con Él es maravillosa. Así es que en esta relación, fundamentalmente, la manera como Él nos va a guiar a encontrar estos proyectos que Él ha preparado para nuestra vida es, vuelvo y repito, a través de su palabra. No hay otra forma. Si ustedes quieren conocer el plan de Dios para sus vidas, es a través de la Biblia. Así es que no me voy a cansar de repetírselos una y otra vez. Es más, yo me lo repito siempre y constantemente, que cuida tu relación con la Biblia. Cuiden su relación con la Biblia, léanla todos los días, memorícenla, hasta que la palabra de Dios llegue a gobernar todas sus reacciones. ¿Oyeron? Todas sus reacciones. Esa es la forma en cómo Dios va a conducir nuestros caminos. Él nos va a guardar así, de esta forma. Dios nos va a guardar en todo lo que hagamos. Todo lo que ustedes tengan que hacer en su vida profesional, sus vidas como estudiantes, sus vidas como amas de casa, como jefes de familia, Dios va a irnos guiando a través de esta maravillosa herramienta llamada su palabra. Ok,
Vamos a ver, si me regalan 10 minutos más termino hoy. Ok, Roger, versículos del 4 al 6, por favor. Versículos 4 al 6, porfa, duro. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, habla de que muchas veces las ovejas se concentran en lugares, ¿se acuerdan? Se llaman abrevaderos, ¿sí? Y en estos lugares llegan muchas ovejas y también llegan muchos pastores. Pero como cada pastor tiene una relación personal con su oveja o con sus ovejas, escuchen, las ovejas saben distinguir la voz de su pastor. Entre una multitud de ovejas y entre muchos pastores, las ovejas, qué increíble, saben distinguir la voz de su pastor. ¿Sí? Ok, no se van a ir con un extraño, es lo que intento decir. Y lo identifican a través de su voz. A través de su voz, ¿qué les dice esto? Esa es la forma en la que conocen a su pastor, a través de su voz. Y nosotros, como ovejas, vamos a conocer a Jesucristo a través de su voz. ¿Cuál voz? A través de sus palabras, a través de la Biblia. Es como empezamos a identificar la guía de Dios. A ver, ¿cuántas veces ustedes caminando con Cristo vino a su mente un versículo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vino un pasaje que nos orientó, que los guió para saber qué hacer en determinado momento? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo de un montón de veces en que a punto de rendirme, a punto de desmayar, vino un versículo a mi mente y Dios volvió a levantarme, volvió a impulsarme. Esa es la manera como distinguimos que el pastor nos está guiando. ¿Oyeron? ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la forma en la que sabemos que Dios nos está guiando o que el pastor nos está guiando. Él nos recuerda, algunas veces también hace esto, nos recuerda una verdad que ya hemos escuchado, o nos invita a profundizar en alguna enseñanza, o trae a nuestra mente una lección que ya aprendimos, una enseñanza que ya habíamos escuchado. Y esa es la manera en la que Él va guiando nuestras vidas, y empezamos a distinguir de esta forma lo verdadero de lo falso. ¿Sí está claro? Empezamos a distinguir los pastos equivocados de los correctos, lo que nos envenena de lo que no nos envenena. Así es que a medida que vayamos leyendo y afirmándonos en este proyecto de leer, vamos a empezar a distinguir que hay muchas cosas que ustedes y yo creíamos que eran la verdad. A Dios rogando y con el mazo dando. Un clavo saca otro clavo. ¿Se acuerdan? Todas estas cosas eran verdades para nosotros, pero en realidad no lo son, eran mentiras. Y vamos a empezar a entender cómo dejarnos guiar por las palabras de ese pastor. Perdón. Y muy importante, vamos a entender cuándo es el pastor el que nos está guiando. A ver, ¿por qué es importante entender por qué es el pastor o que es el pastor el que nos está guiando? Porque muchas veces lo que nos guía no es el pastor, sino nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestra propia prudencia la que nos guía, o nuestras propias enseñanzas, o todas estas enseñanzas que hoy circulan de un lugar a otro alrededor de todo el mundo, a través de las redes sociales o el internet, y que solo buscan confundirnos y desviarnos. ¿Oyeron? Otra cosa, dice el versículo que Él va adelante, la saca y va adelante, porque las ovejas, otra característica, Graving, las ovejas no tienen sentido de orientación, no tienen gusto, no se pueden manejar por sí mismas, no tienen sentido de orientación. Una oveja no se puede orientar, por eso es que el pastor tiene que ir delante. Escuchen todo lo que hay detrás de esto. ¿Ustedes saben qué va a pasar en el futuro? ¿Saben qué va a pasar mañana? No, nadie sabe, no me digan que sí saben. Nadie sabe. Bueno, posiblemente gane la liga, pero no sé, ya ahora tengo mis dudas. Yo no sé, lo único que sí sé, escuchen, y es lo único que nos permite caminar seguros,
Lo único que nos permite caminar seguros es que Él, Jesús, va adelante. Es lo único que sabemos. No solamente va conmigo, escuchen, es diferente ir al lado que ir delante. Es completamente diferente. Él no va al lado, no solo camina conmigo, sino que Él va previendo el camino. Él va entendiendo el camino y sabe todo lo que va a pasar en nuestro camino. ¿Se acuerdan del pasaje, por si lo puedes poner, Rob? El Salmo 23:5 dice algo así como: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. ¿Es ahí? Sí, es ese. ¿Saben qué significa esto? Este versículo hace alusión, lo voy a volver a leer, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En este punto, la oveja, es decir, nosotros, ahora estamos hablando con el pastor. Cuando la oveja, en el Salmo 23, deja de hablar o de dirigirse a la otra oveja y de decirle, Jehová mi pastor, a mí nada me faltará, y la otra oveja está fuera del redil, toda desgreñada, sucia, descuidada, llena de heridas, ella dice, la vuelve a ver, le dice, uy, pobrecita, a mí, Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. ¿Sí? Entonces llega un punto en la narración del Salmo donde ella, la oveja, deja de ver a la oveja y se dirige a su pastor. Y le dice esto, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto habla de lo que los pastores hacen cuando sacan a las ovejas del redil. Escuchen esto. Las ovejas tienen un ciclo pastoril, generalmente es de un año. 6 meses pasan en un redil. Cuando termina el invierno, entonces el pastor las saca. Es primavera, el pastor las saca del redil. Pasaron ya 6 meses acostumbrándose y oyendo la voz del pastor, confiando en la voz del pastor, porque lo que viene va a demandar confianza. El pastor las saca en primavera, salen del redil y el pastor las lleva a los pastos de los valles. Una vez que los pastos en los valles se acabaron, después las lleva a los pastos de las montañas. ¿Por qué a los pastos de las montañas? Porque los mejores pastos están allí. ¿Por qué? Porque fueron nutridos por la nieve. Son los que tienen los mayores nutrientes, los que están en los lugares más altos, en las montañas. Pero estos pastos representan un montón de peligros. Llegar a estos pastos implica un montón de peligros. Por ejemplo, hay depredadores naturales de las ovejas. Además, hay problemas con las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en el verano, cuando las ovejas suben ya a las montañas, hay mucho calor y el calor despierta una cantidad de insectos que ustedes no tienen idea. Así es que el pastor tiene que cuidar a las ovejas de los insectos. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor para cuidar a las ovejas de los insectos? Tiene que agarrar la cabeza de la oveja y embarrarla con un aceite que ellos mismos preparan para evitar que cierto tipo de insectos se meta en las narices o por otros lugares de la oveja y vayan al cerebro y la oveja se desquicie. La oveja se vuelva loca, corra y caiga en un precipicio o corra y pegue contra una pared. ¿Sí me explico? No, si la oveja somos así, iguales que las ovejas. Así es que les embarran la cabeza para que los insectos no causen daño. A ver, Alex, ¿qué son los insectos? Todos estos pequeños detalles de la vida que nos afectan, que nos vuelven locos. Por ejemplo, se nos ponchó una llanta, una presa en la ciudad, etcétera, etcétera. Por esa razón, escuchen, siempre tiene que estar nuestro pastor en nuestra vida, diariamente. Porque hay muchas cosas que nos desquician con facilidad, nos vuelven locos con facilidad, pero además, escuchen, Él va aderezando el camino. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él adereza, Él prepara el camino para los peligros o para que los peligros, los problemas, las dificultades no nos afecten. ¿Oyeron? ¿Ven todo lo que hace el pastor? ¿Sí me están siguiendo?
Es maravilloso lo que hace. Así que cuando dice la oveja que está a punto de subir a las montañas, o sea, yo sabiendo esto no subo a la montaña. Yo digo, Dios, me quedo en el redil, aunque quede flaca. Cuando ya van hacia las montañas, ella sabe que las circunstancias que va a vivir son las peores, pero también sabe que los mayores beneficios están allí. Entonces, la oveja va segura porque sabe que su pastor va delante. ¿Oyeron? Así que yo puedo decir con toda seguridad, ustedes y yo podemos decir con toda seguridad que podemos avanzar a través de la vida confiados en que Jesús va delante. ¿Sí? Y no solamente Él sabe lo que va a pasar, porque Dios sí sabe lo que va a pasar, sino que Él va a ir preparando nuestro camino para que cualquier cosa que ocurra, todo lo que ocurra, escuchen, todo lo que ocurra, funcione, contribuya para mi bienestar, para mi madurez. Todo lo que pueda pasar caminando con el pastor contribuirá para mi bienestar, para mi madurez. Cuando yo vuelvo a ver atrás, voy a hablar por mí, cuando vuelvo a ver atrás, han sido muchos los años. Yo vuelvo a ver para atrás y hay algo que resalta, hay algo que sobresale. ¿Qué es lo que sobresale? Su amor y su cuidado por mí. En estos 22 años eso es lo que sobresale. Y esa es la experiencia, se los aseguro. Esa es la experiencia que toda persona que camina en comunión con Él va a tener. Así es que en esta lección dice el pasaje que va a sacar a las ovejas y que Él va a ir delante de ellas. Nosotros vamos a aprender, tenemos que aprender, ahora sí, con esto termino, vamos a aprender a conocer su voz. Es necesario aprender a conocer la voz del pastor. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguirla de las voces de los extraños. Alex, ¿y quiénes son los extraños? Bueno, los extraños son de los que vamos a hablar la próxima semana. Y por hoy vamos a terminar aquí. Bueno, ok, vamos a parar y vamos a terminar la reunión en este momento. Vamos a orar. Sí, vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido retomar este proyecto, especialmente este capítulo. Es, como decía al principio, una verdadera aventura. Toda esta enseñanza de tú como nuestro pastor. Gracias por todas las cosas que hoy nos confirmaste, por todo lo que hoy pudiste afirmar en el corazón. Es maravilloso saber que tú vas delante, que tú me conoces, que tú sabes lo que estoy viviendo. Que todas estas cosas que tú estás permitiendo en mi vida no buscan destruirme, sino fortalecerme, hacerme madurar, crecer. Tú tienes el control sobre todas estas cosas, tú sí sabes lo que estás haciendo y tú sí eres suficiente para todas nuestras necesidades. Gracias porque hoy nosotros sí tenemos a quien acudir. Eres un pastor único, no hay nadie como tú. Conoces mi nombre, conoces mis necesidades, sabes lo que estoy pasando, me amas, me cuidas, siempre has estado allí pendiente de mi vida, siempre han sido mayores, mayor que las circunstancias, mayores que los problemas, siempre ha sido tu fidelidad, siempre ha sido tus cuidados, siempre ha sido este maravilloso cuidado que has tenido por nosotros. Gracias. Quisiéramos que por favor empieces a afirmar en nuestro corazón todas estas enseñanzas. Creo que no hay otro proyecto más que genere más satisfacción al interior de nuestro corazón que poder compartir con todas aquellas ovejas que no tienen un pastor a quien acudir. Es más, que no tienen un pastor y el único que tiene no las cuida. No hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción que poder compartir con todas ellas, que nosotros, que tú sí eres nuestro pastor, que tú sí nos cuidas, que tú sí velas por nosotros, que tú vas delante, guardándonos del peligro, guardándonos de todas aquellas cosas que pueden, como decíamos,
envenenar nuestra vida, afectar nuestra vida, contaminar nuestra vida, dañar nuestra relación contigo. Por favor, guíanos en esta aventura, en esta enseñanza y prepara nuestro corazón para la semana que viene. Por favor, y gracias por esta noche, por este tiempo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.